saludamos al secretario de Relaciones Exteriores, a Luis Videgaray. Luis, gusto en saludarte, buen día, buen año. Hola Ciro, qué gusto saludarte, igualmente muy buen año para ti. No sumisión ante Estados Unidos, dijiste ayer, ante el cuerpo diplomático mexicano, pero pues parece muy difícil enfrentar a este presidente de Estados Unidos, Luis. Lo que tenemos que hacer, Ciro, es primero no caer en la puerta falsa de ir a la confrontación o incluso al insulto, pero tampoco mucho menos a la sumisión vergonzosa. Lo que tenemos que hacer, Ciro, y así se lo decía yo ayer a los embajadores y cónsules, tenemos que prepararnos, primero para negociar, y segundo, hacerlo sin miedo, con una gran seguridad, también con serenidad, sabedores de que México tiene enormes fortalezas y que la relación con México es extraordinariamente importante para Estados Unidos. Hay millones de empleos que dependen en Estados Unidos de México. La contribución que los mexicanos hacen a la economía de Estados Unidos es sustancial y por lo tanto debemos de negociar, insisto, con mucha seguridad, por supuesto, Ciro, también sin arrogancia, sin soberbia, pero sí con mucha seguridad y ejerciendo nuestra soberanía como país soberano que somos, asegurando que todo lo que hagamos sea en beneficio de los mexicanos. Las empresas parece que se van doblando una tras otra. Veamos el caso de nada más de las automotrices, Luis, Ford, lo vimos ayer con Fiat Chrysler, vemos cómo adelantan declaraciones algunas otras empresas. Lo que está pasando, Ciro, es que hay una enorme incertidumbre sobre cuáles van a ser las reglas de comercio e inversión en Norteamérica y algunas empresas están reaccionando. Creo que esto pone en evidencia la importancia de entrar desde que inicie el gobierno del próximo presidente de Estados Unidos en una negociación que resulte en dar certeza de cuáles van a ser las reglas comerciales y de inversión en América del Norte. En este momento lo que hay es una enorme incertidumbre, lo estamos viendo por ejemplo en el valor del peso mexicano frente al dólar, lo estamos viendo en decisiones no solo de empresas estadounidenses o automotrices, sino incluso empresas mexicanas que están esperando a ver qué es lo que ocurre. De ahí la importancia de este proceso que habrá de despejar la incertidumbre que hoy prevalece. Bueno, y frente a eso, pues muy poco lo que puede hacer el gobierno mexicano, Luis. Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando Ford dice, pues no, con impuestos tan altos ya no vamos a construir una planta en San Luis Potosí o ya no vamos a construir una planta en otro lugar del país, como anunció ayer Fiat Chrysler. No hay nada que hacer, Luis. Yo creo que hay mucho que hacer, Ciro. Es mucho lo que debemos de hacer para adaptarnos a una nueva realidad desde el punto de vista de nuestra relación comercial con Estados Unidos. Lo que no podemos hacer, y eso sí sería una omisión muy grave, es suponer que no ocurrió nada, que el resultado político del año pasado en Estados Unidos no tendrá efectos sobre cómo es nuestra relación comercial con Estados Unidos. Tenemos que entrar, por lo tanto, a una negociación. Tenemos que hacerlo, insisto, con seguridad, pero además con objetivos precisos. ¿Qué es lo que queremos cuidar? ¿Cómo proteger los empleos en México? ¿Cómo generar condiciones para que México siga siendo un país muy atractivo para la inversión de empresas mexicanas y de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos? Creo que es mucho lo que tenemos que hacer y es a lo que nos vamos a dedicar a partir de la entrada del nuevo gobierno y que se definan las distintas instancias de interlocución. ¿Trump es un gran enemigo de México? Yo creo que Trump es el presidente electo de Estados Unidos, es el presidente que un grupo de ciudadanos muy importantes que está descontento con muchas cosas en Estados Unidos a través de las elecciones colocó en la presidencia y estoy seguro que habrá de ver por los intereses de Estados Unidos. México y su gobierno van a ver por los intereses de México y habremos de hacerlo con inteligencia, a través del diálogo, con argumentos contundentes y con firmeza. Creo que es enorme el valor que tiene México para la relación con Estados Unidos y eso es lo que al final de cuentas, esa realidad económica, social, política es la que va a prevalecer, Ciro, pero tenemos que hacerlo, insisto, con una actitud proactiva. Tenemos que estar listos para negociar y afortunadamente tenemos extraordinarios mexicanos, talentosos mexicanos y mexicanas con una gran preparación en materia de negociaciones comerciales, empezando por nuestro secretario de Economía. ¿No es entonces un enemigo de México? Yo creo que es el presidente de Estados Unidos y así lo debemos, presidente electo de Estados Unidos. En unos días será el presidente ya de Estados Unidos y es una realidad
que debemos de enfrentar, y los mexicanos tenemos que tomar iniciativas, ser proactivos y sobre todo ser muy seguros de nosotros mismos. Si lo estamos ante un reto sin duda de proporciones mayores, pero tenemos los elementos para salir de una negociación con éxito. Un presidente que está correteando empresas japonesas para que no inviertan en México, Luis. Podemos entender lo de Pensilvania, podemos entender lo de Wisconsin, la defensa de empleos en algunas ciudades, en algunas regiones, pero lo de Toyota... Bueno, eso pone de manifiesto la importancia, la necesidad que nos pongamos de acuerdo en cuáles van a ser las reglas de acceso al mercado norteamericano, cuáles son los contenidos que provienen de otros países que califiquen para el trato preferencial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuáles son las protecciones para la inversión. Yo creo que es en el interés de Estados Unidos, con el presidente Trump o sin el presidente Trump, el tener una relación con México que promueva el empleo allá, que promueva el crecimiento allá y el crecimiento acá. Mira, hay un dato que es lo más importante. A Estados Unidos le conviene que a México le vaya bien. Híjoles, si México Luis. si México crece, crecen las importaciones que hacemos de Estados Unidos. ¿Y así lo pensará la administración Trump? Yo creo que cualquiera que haga un análisis, incluyendo el presidente electo, un análisis de cuál es la realidad de esta relación, esa es la conclusión a la que llega. Y yo no tengo la menor duda de que tenemos muchos elementos para que la negociación sea también en términos favorables para México. Pienso, por ejemplo, en el estado de Texas. Texas le exporta a México 95,000 millones de dólares cada año. Hay estados como Wisconsin en que su industria lechera tiene como principal destino de exportación de lácteos a México, donde los trabajadores son la principal fuerza de trabajo en esa propia industria, los trabajadores mexicanos. Cuando empezamos a ver los elementos estado por estado, desde el punto de vista económico y político, empezamos a entender que las condiciones de negociación de México son mucho más favorables de lo que tal vez nos atrevemos nosotros mismos a reconocer. Ahora has dicho que México no va a pagar la construcción del muro. Si Trump insiste en apropiarse de recursos, ¿qué viene? ¿La guerra? ¿La tensión total? ¿Qué viene? Yo creo que vamos a llegar a una negociación. Es un deseo. Vamos a llegar a un acuerdo en el cual, por supuesto, eso no puede ser parte del acuerdo. El tema de mira, Estados Unidos tiene el derecho, es algo que seguramente nosotros no estamos de acuerdo y no nos gusta, tiene el derecho de proteger sus fronteras. Sí. Lo que es inadmisible y sería violentar de manera profunda la dignidad de todos los mexicanos sería pretender que México pague por infraestructura en Estados Unidos. Y si se apropian de recursos, como ya... Y si empieza una apropiación hostil de recursos, ¿qué sigue, Luis? Defender los intereses de los mexicanos, y nadie puede apropiarse de manera ilegal de los recursos de los mexicanos. Eso no debe de... Sí, de manera legal, aunque sea hostil, eso sí lo pueden hacer. Y habremos de defender en todo momento y con toda firmeza y con muchos elementos de defensa el interés de México. ¿Pueden meter mano en las remesas? Yo creo que sería legalmente muy complejo, pero ahí tienes una prioridad muy importante para el Gobierno de México. El Gobierno de México tiene que tener entre sus prioridades más importantes que no se afecte el flujo de remesas. Son cerca de 500,000 millones de pesos que recibimos al año y de los cuales depende el sustento de muchas familias, particularmente de bajos ingresos en las zonas rurales. Por lo tanto, una de nuestras prioridades en la negociación a la que habremos de ir será proteger el libre flujo de remesas. ¿Invitó el presidente Trump al presidente Peña a la toma de posición? Sabemos que no va a ir, pero ¿lo invitó? La costumbre, y esto ha sido históricamente así, es que quien asiste en representación del Gobierno de México a la toma de posición de los presidentes en Estados Unidos siempre ha sido el embajador de México en Washington. Ya la invitación llegó, el embajador confirmó ya su participación y estará ahí. México estará representado, como fue en las tomas de posición del presidente Obama, del presidente Bush, del presidente Clinton, por su embajador. Bueno, se está trabajando una reunión entre el presidente Peña Nieto y el presidente electo Trump antes del 20. Antes del 20 no, pero seguramente ocurrirá pronto después de la toma de posesión. En las siguientes semanas. Allá en Estados Unidos. Está por definirse, los detalles están por definirse, pero es algo que por supuesto es interés del Gobierno de México y yo creo que también es interés del Gobierno de Estados Unidos el que muy pronto se dé un espacio de diálogo al mayor nivel. Bueno, ¿riesgo de que ni nos vean ni nos oigan, Luis? Yo creo que muy bajo. Yo creo que México ha sido claramente una
tal vez por las razones incorrectas, pero un tema prioritario en la discusión política en Estados Unidos. Eso es una realidad, es un dato objetivo, y creo que la relación con México tendrá un alto nivel de prioridad. Así lo percibimos ya para el nuevo gobierno estadounidense. Pues lo estaremos viendo y ojalá podamos seguir conversando contigo. Muchas gracias, Luis. Por supuesto que sí, Ciro, será un gran gusto. Gracias, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores.